Me gustaría que nos cuentes si hay que hablar de voto electrónico o de boleta única electrónica o de qué hay que hablar cuando hablamos de esto. La boleta única electrónica no es más que el nombre comercial de un sistema de voto electrónico en particular, ¿sí? Es un sistema de voto electrónico con respaldo en papel. Vale decir, para votar, para emitir tu voto, no tenés otra que pararte frente a una computadora y usando la interfaz, la pantalla de esa computadora, elegir a quién votas. Luego eso se imprime en una boleta de papel que además lleva un chip en donde se graba ese voto. Eso va a una urna y al final del día se sacan las boletas de la urna y usando ese mismo chip se va pasando por la máquina que va contando. Entonces, si yo voto usando una computadora, el voto se almacena digitalmente en un chip, en una boleta de papel, además se imprime, y después el conteo se hace leyendo lo que está en los chips, comparando, sí, controlando contra lo que está en papel. Es un sistema de voto electrónico. ¿Sí? Como se dice vulgarmente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es un sistema de voto electrónico un poquito más evolucionado que otros desde el momento que tiene un respaldo en papel que permite controlar. Claro, sí, está muy bien. Y bueno, adentrándonos en lo que significa votar, ¿es secreto realmente el voto este? Ese es el problema. El problema es que puede ser secreto o puede no serlo. El tema es que el votante, cuando va a enfrentarse al sistema, no tiene forma de asegurarse por sus propios medios de que de alguna manera, y hay muchas realmente, si querés después entrar más en detalles, nadie lo está espiando o nadie va a saber a posteriori a quién votó. O sea, es muy difícil garantizarle el secreto al votante. Claro, y el que sea secreto el voto es lo que lo hace tan importante, ¿o no? Y si es secreto el voto, básicamente es la raíz de todos los problemas del sistema electoral. Antes de 1912, antes de la ley Sáenz Peña, no había ningún problema, el voto no era secreto, entonces el mecanismo de votación y de escrutinio era muy simple. La gente desfilaba por delante de la mesa, donde había autoridades, expresaba su voluntad, se tomaba nota y no había ningún problema con eso. En realidad sí había un problema, que era el problema de que la gente era coercionada a votar como su patrón quería, ¿sí? Uno no tenía libertad para votar por quien quiera. O sea, el secreto del voto viene justamente de la necesidad de asegurarle al votante que puede votar con total libertad, porque nadie va a saber de ninguna forma nunca cómo realmente votó. Y eso hay un detalle que es muy finito. No es que nadie pueda espiarlo solamente, sino que tampoco pueda convencerlo de que le demuestre. Entonces el votante tampoco tiene que tener una manera de demostrar cómo votó, aunque él quiera, porque a lo mejor le interesa que el puntero le pague o le dé un plan, ¿sí? Entonces el secreto tiene dos cuestiones ahí involucradas. Primero, que nadie me está espiando si yo no quiero, pero tampoco tengo que poder demostrar yo cómo voté. Claro, sí. Y sí, es importante eso. Y Javier, vos decís que se puede llegar a hackear esa computadora o meterte en esa computadora. ¿Es posible eso? Ahí hay muchas, es muy amplio el tema. Puede haber, las formas de alterar un sistema informático para que se comporte de forma indebida son muchas. Puede provenir hasta de la misma empresa o grupo de personas que desarrolla el sistema, hasta de un atacante externo. Digamos, pensemos que estamos hablando de una elección nacional, estamos hablando de 95.000 mesas, que serían 95.000 computadoras distribuidas por todo el país. Entonces es muy difícil controlar que nadie pueda alterar un sistema, ¿sí? Si yo cambio el software, si yo logro cambiar el software, que el software va en un DVD, que yo lo puedo reemplazar por otro o puedo alterarlo de alguna forma, puedo hacer que la máquina se comporte de otra manera. Y hay cosas gruesas, como por ejemplo lograr que de alguna forma se almacene o se transmita a terceros cómo se está votando, pero también hasta cosas muy finitas, como por ejemplo hacer que el sistema se comporte de forma que dificulte votar por determinado candidato. Yo creo que todos hemos visto el capítulo de Los Simpsons cuando Homero va y quiere votar por Obama y el sistema le cuenta votos a McCain. Bueno, eso es una exageración, como todo en Los Simpsons, pero no deja de tener asidero en la realidad. Si yo logro hacer eso y hacer que sea un poquito más difícil votar, o que el sistema no responda bien cuando yo voto a un candidato,
sin duda eso le va a quitar algunos puntos porcentuales. Claro, siempre son útiles las referencias a los Simpsons. Y otra cosa te quería preguntar, porque ya hay este tipo de voto en Argentina, en Capital Federal y en Salta, si no me equivoco. Quería saber cómo fue la situación acá y cómo es la situación de este tipo de voto en el mundo. Este sistema que se propone para usarlo ahora a nivel nacional se viene usando desde hace unos años en Salta y se usó el año pasado en las elecciones generales de Buenos Aires. Como te decía, es un sistema de voto electrónico con respaldo en papel, como hay muchos otros, por ejemplo el de Venezuela, o por ejemplo otros que han sido probados en algunas otras provincias del país. Y bueno, es una tendencia que realmente es llamativo, sobre todo cuando se lo anuncia como modernización del sistema electoral, porque la realidad, mirando el resto del mundo, es que este tipo de sistemas están en retroceso en todos los países que lo han llegado a usar en mayor o menor medida fuera de Latinoamérica. Por ejemplo, casos como Holanda, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Italia, son países que han probado, algunos lo han llegado a implementar en más de un 90%, como Holanda, y han vuelto hacia atrás y actualmente votan con boleta única de papel, sin ninguna computadora, o sea, poniendo crucecitas en una boleta que es entregada en mano del votante en la mesa y sin necesidad de ningún artefacto informático que esté en el medio entre el votante y la expresión de su voluntad. Claro, bueno. Javier, antes que nada te quería decir muchas gracias por estas respuestas y te quería hacer una última pregunta antes de despedirnos. Vos sos de Río Cuarto, ¿no? Sí, soy recuartense. ¿Hubo elecciones ahí hace poco? Hubo elecciones hace 2 semanas aquí, sí. ¿Y cómo se votó? Se votó con boleta única de papel. Nosotros en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe votamos con boleta única de papel desde el año 2011, o sea, hace ya 5 años. Y en la ciudad de Río Cuarto, en las elecciones municipales, por primera vez se usó el sistema hace 15 días y no hubo absolutamente ningún problema en toda la elección. Está muy bien. Bueno, entonces supongo, intuyo que si tuvieras que elegir un sistema de votación elegirías ese, ¿no? Yo elegiría sin duda boleta única de papel y sí usaría tecnología informática para transparentar algo que es generalmente el punto de conflicto, el punto de sospecha en muchas elecciones, que es el escrutinio, sobre todo el escrutinio provisorio, que es el que se hace en la noche del domingo, madrugada del lunes. Ahí sí la informática puede aportar, porque ahí ya no hay ningún secreto que preservar y la informática puede servir permitiendo que todos podamos acceder a las actas y a los números cargados, ni bien son cargados, no previo paso por un filtro. No sé si recuerdan, en las elecciones nacionales del año pasado estuvimos hasta las 12 de la noche para tener algún número oficial. Sí. Si los ciudadanos podemos ver en el momento en que se va cargando cada acta de cada mesa esos valores, podemos hacer un control mucho más efectivo y mucho más transparente, y ahí sí la informática puede ser útil. O sea, que se entienda, los que estamos en contra del voto electrónico, que es el grueso de la comunidad de especialistas informáticos y sobre todo especialistas en seguridad informática, no estamos en contra del uso de la tecnología. Todo lo contrario, somos especialistas en esto, nos dedicamos a esto, nos gusta. Lo que sí alertamos es que no es una buena idea introducir tecnología informática que es compleja y oscura, en donde es vital que el votante pueda asegurarse de qué está pasando. Claro, bueno Javier, muchas gracias y nada, por último, si alguien quiere leer más sobre esto, tenés un blog, ¿no? Está mi blog, que es blog.smaldone, que es mi apellido, .com.ar. Ahí hay todo lo que he escrito en estos últimos 7-8 años sobre este y otros sistemas. Sí, yo lo estuve mirando, es muy completo, hasta hace referencias, Ley San Peña, muy bien documentado está. Nada, muchas gracias Javier y esperemos que salga todo bien con la reforma electoral. Ojalá, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema.